Entonces, bueno, yo vengo en esto de las letras, sabremos así, debe ser, a ver, los últimos 20 años, ¿no? Y es un tema que es casualidad, a veces uno busca el oficio y a veces te va encontrando en el camino, digamos, ¿no? Yo estudio psicología y en paralelo, pues con algunos amigos de la carrera teníamos en su momento una revista de literatura, hace años, estaba hablando de los 90, no da Abra Palabra, y luego teníamos un grupo interesante que colaborábamos con el Caraspas, no sé si sonará a algunos de ustedes ese medio, y pues en ese momento uno empieza a tener como que este pequeño romance, llamemos así, nuestra relación con las letras, con la palabra, digamos, ¿no? Y que se va tornando en algo un poquito más serio, más oficio, más trabajado, entre comillas, en los últimos 10, 12 años, ¿no? Obviamente, como muchos casos, probablemente uno empieza a tener las primeras aproximaciones a la literatura desde la poesía, a veces desde una mirada muy vivencial, muy catártica, muy hasta pueril, digamos, ¿no? En las primeras obras. Y después ya me voy orientando a lo que es la narrativa, con el libro que lo publicaba el 9 de julio. Pero yo empecé haciendo poesía. La poesía creo que es una vertiente que con el tiempo uno, a medida que va trabajando más en literatura, se da cuenta que el género es difícil y hay que, como que tienen etapas que deja la poesía. No porque deje de ser poeta, digamos, sino porque considera que y es un oficio mucho más riguroso, uno se vuelve más exigente probablemente con la métrica, con la rima, hasta con la misma prosa, ¿no? Entonces, y yo he encontrado la última etapa en la crónica y en la narrativa, yo creo que una beta donde yo puedo jugar también con la prosa literaria, ¿no es cierto?, con mayor libertad, llamemos así, narrativa, y también entrar en otro género que es el tema de cuento, ¿no? Debatiendo con algunos amigos literatos, escritores, hay como que diferentes posturas, ¿no? De la gente que dice, bueno, uno escribe porque le gusta y porque, bueno, escribe como para divertir al lector, ¿no? Como hacer una película, como hacer teatro, ¿no? Y hay gente que dice, no, o sea, hay que escribir y cuando tú escribes tienes que generar una propuesta. Estás hablando, estás poniendo sobre la mesa un tema, una temática social, entonces tiene que haber propuesta, ¿no? Y recogiendo una frase así, parafraseando a Juan Pablo Pineiro, él te dice, bueno, ¿quién te ha pedido que escribas al final? O sea, nadie te ha pedido que escribas, ¿no? Es como que es una forma que uno encuentra de poder catalizar o poner algo sobre la mesa, ¿no? Y desde mi punto de vista yo creo que hay un punto medio entre lo que es escribir por un mero arte lúdico, digamos, ¿no? De divertimento si quieres, o escribir en la posición que tenías en los primeros 50 años del siglo pasado, o sea, más desde una mirada del realismo social, digamos, ¿no? Yo creo que la literatura ahorita, por lo menos boliviana, en las nuevas voces que yo voy viendo por ahí, está llamada a escribir no solo desde una posición meramente de ficción técnica, sino también hay cosas que se tienen que decir. Y en mi caso, probablemente considero que en la medida de que uno puede establecer cierta bisagra, un puente entre hablar de temáticas sociales y poder hacer literatura, es decir, interpelar desde la palabra, es posible. Entonces ese es más o menos un poco, cuando tú me planteas en qué me inspiro, qué es lo que me mueve, pues es lo cotidiano, ¿no? Es este día a día, es lo que acontece en uno y en lo que pasa, ¿no? Tú tienes que ser capaz de leer mucho de lo que pasa en tu medio y además saber lo que está pasando no solo de la literatura, sino desde el cine, el arte, el teatro, la música, y saber lo que está pasando fuera, porque yo creo que son las vías por las cuales un narrador o una persona que hace narrativa se nutre, ¿no? Hace poco leí una nota en el Clarín de Buenos Aires, muy interesante, de la nueva generación 90 de escritores argentinos, que es generación sub 35, digamos, entre los 30 y 35 años, ¿no? Chicos que te dicen que nosotros escribimos desde las vísceras, desde el hígado, y es gente que por ejemplo, en Argentina decían, nosotros le damos la espalda a Borges, y darle la espalda a Borges es darle la espalda a Europa, digamos, ¿no? Y ellos escriben en cuanto a que nuestro referente son las 15 cuadras en relación a nuestra vida, el barrio, y escribimos desde la pandilla, parecemos más una banda de rock, digamos, ¿no? Y es otro tipo de literatura, ahí se está haciendo otro tipo de voces. En Chile, por ejemplo, pasa lo mismo con la generación post-Bolaño, ¿no? Lo que ha pasado en Chile con Roberto Bolaño, por ejemplo, y va a pasar todavía un tiempo más, es parecido a lo que nos ha pasado a nosotros con Jaime Sáenz, ¿no? Al chileno le cuesta desmarcarse de Bolaño como a nosotros de Sáenz, digamos. El libro es como que
Es el cierre de una primera etapa para mi narrativa. Recoge 5 años de trabajo en la temática del cuento, con un tema transversal que es la violencia de género. Y en esto que hablábamos de que sí es posible hacer literatura, encontrar un puente, una bisagra entre una literatura que interpele, que hable de una temática social. Y casualmente el tema yo lo vengo trabajando a partir de un texto por encargo, que es el caso del feminicidio de Manuela Mamani, que es casualmente el que da el nombre al único observatorio de violencia de género que hay en Bolivia, que lo maneja el CIDEM. Y a partir de este texto, que es una crónica que está también en el libro, empiezo a ir desarrollando las otras miradas de la violencia, ¿no? Pero no es tanto una mirada ni maniqueísta ni amarillista, digamos, del tema de violencia, como tampoco una mirada desde el morbo, ¿no? O sea, sino que es saber que el tema se respira, es literatura cruda, sí, cruda, fuerte, pero literatura y punto, para poner sobre la mesa algo que está en lo cotidiano, que pasa en el día a día, ¿no es cierto? Que al final el amor mata, pues el amor mata, el amor duele, el amor trae todo este tipo de cosas, trae revancha, trae muerte, ¿no? Entonces, son 13 textos, hay 2 homenajes, hay un guiño a un hermoso cuento que ya es patrimonio mundial, creo, de O. Henry, que se llama Tragedia en Harlem, en una versión que se llama Tragedia en La Paz. Hay un guiño también a un texto de Borges y hay uno que otros homenajes a autores favoritos que he ido trabajando en el proceso del libro. Son 13 textos, el último es la crónica de Manuela. Y bueno, eso es. Y está en librerías desde hace poco, lo he presentado el 9 de julio, lo estamos presentando el 16 y el 17 tenemos una mesa de autores justamente Editorial 3600 en la Feria del Libro Cochabamba. Así que si alguien lo ve en Cocha, pues ahí vamos a estar.